Soy el profesor Carlos Almirón y el 16 de septiembre, cuando hablamos de ello, hablamos de una fecha institucionalizada en la vida democrática de nuestro país. Hoy podemos decir que es el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, pero por sobre todas las cosas se reivindica el accionar diario de cada uno de los estudiantes y las estudiantes que a lo largo y al ancho país no solo forman centro estudiantes, sino que en el caso de que haya ausencia, ellos militan los derechos de cada uno de sus compañeros. El, el sentirse parte, el reivindicar eso, el tener un sentido de pertenencia con esas luchas, nos muestran cómo ha crecido nuestra sociedad y en este caso ustedes son la piedra fundamental de nuestra democracia. Hay que tener en cuenta que esos centros de estudiantes son el primer eslabón dentro o la primera experiencia como proceso de organización propia. Y eso es netamente fundamental. Los centros de estudiantes son formadores de los próximos dirigentes políticos y ya son dirigentes políticos. Por ejemplo, unas cosas para reivindicar algo que está ocultado, no sé si maliciosamente, tal vez se omite en las biografías de los chicos que formaron parte de la Noche de los Lápices, es que no se habla mucho de su militancia política y la mayoría de ellos la tenía. Si bien formaban parte de la UES y de otras organizaciones, tenían personalmente una militancia política. Y eso hay que reivindicarlo, mostrarlo, y es un orgullo para todos aquellos que transitamos la vida política de nuestro país decir que esos chicos la tenían. La fecha conmemora uno de los hechos más trágicos de nuestra dictadura, el accionar del terrorismo de Estado. Y por sobre todas las cosas, yo como profesor de historia no puedo dejar de nombrar parte de esos hechos. Y haciéndose un raconto, un pequeño raconto de lo que sucedió, tenemos que decir que en la primavera de 1975 comienzan las luchas por el boleto estudiantil, cosa que lo van a lograr, pero que a los pocos meses, en marzo del 76, apenas se produce el golpe de Estado, esos derechos desaparecen. Por lo tanto, esos centros de estudiantes que todavía quedaban en La Plata comienzan a debatir y a organizarse y planificar lo que va a ser las próximas marchas en el mes de septiembre justamente para reclamar por esos derechos, porque el boleto estudiantil no era solamente el tema referido a lo económico, sino que era un derecho que ellos sentían que tenían y que debían defender. ¿Cómo lo hacían? Bueno, ¿por qué la Noche de los Lápices? Porque el accionar terrorista de este gobierno militar hacía que enfoquen o que tengan como enemigo en algún tipo de fechas o una agrupación política como sucedió con el PCML, que en el operativo Escoba desaparece en diciembre del 77. En este caso van a dedicar ese día, ese 16 de septiembre del 76, a, lo digo sin sonrojarme, cazar a aquellos chicos que habían participado de la marcha por el boleto estudiantil. Ese 16 de septiembre, a las 0:30, la primera casa que van a reventar, digamos, es la de la tía abuela de Claudia Falcone. Claudia Falcone va a estar con Ana María Ciccioni y van a golpear la puerta una o dos veces, pero después la van a patear, se van a meter, la tía abuela baja, cuando baja se encuentran con las chicas en el suelo. También la van a meter en el suelo a ella, la van a atar, van
van a comenzar los gritos y de repente la tía no siente ruido, entonces como puede se acerca por una ventana y ve por última vez a Claudia y Ana María. Las ve por última vez. Nunca más se supo de ellas. Los padres son avisados por el portero, pero cuando llegan ya nada podrían hacer. Lo único que hicieron fue abrazarse, y aparte porque eran los inicios de la dictadura. Ustedes recuerden que cuando se produce el golpe de Estado hay una reunión de cancilleres en Chile, donde va a estar Henry Kissinger, y le va a decir al canciller argentino de que haga lo que tenga que hacer. No, se refería a la desaparición de personas, y que lo haga antes de que comience o que se haga la apertura del Congreso en Estados Unidos. Y por lo tanto, entre marzo y digamos noviembre del 76 se producen la mayor cantidad de desapariciones. Van a ser 10 en total. En este caso quisiera leer sus nombres porque realmente me parece que se merecen que lo haga. ¿Sí? Estamos hablando de un grupo de tareas comandados por el general Camps, que va a ir casa por casa ese mismo día buscando chicos. Van a secuestrar a Claudia María Falcone, 16 años, Francisco López Montaner, 16 años, alumnos del Colegio de Bellas Artes, María Clara Ciccioni, 18 años, exalumna del Normal Superior de Bahía Blanca, Horacio Húngaro, 17 años, Daniel Racero, 18 años, ambos de la Escuela Normal 3, Claudio de Hacha, 18 años, alumno del Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. Todos ellos militantes de la UES. Aunque hay que aclarar que ya antes había comenzado este tipo de represión. Por ejemplo, Gustavo Calotti del Nacional fue secuestrado el 8 de septiembre y Víctor Triviño, alumno de la Media 2, 2 días más tarde. El 17 de septiembre, es decir, un día posterior, se llevan ilegalmente al Milce Moller, Patricia Miranda, ambos de Bellas Artes, mientras que Pablo Díaz, alguien que justamente vivió en Berazategui y fue parte fundamental en los juicios, que formaba parte de lo que se llamaba la Legión, un centro estudiante que se llamaba así, es llevado el 21 de septiembre. Y no fueron los únicos. Se calcula que hay más de 340 adolescentes que todavía permanecen desaparecidos. Durante su secuestro son llevados a distintos centros clandestinos de detención, el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, que era la ex brigada de investigaciones de Avellaneda. Allí van a ser torturados, se los va a vendar pidiendo la información, pero ¿qué clase de información puede tener alguien que tiene 16 años? En el caso de Pablo Díaz, va a tener la suerte digamos, de que lo van a dejar, no lo van a... Como a él lo secuestraron unos días después, el 21, ellos se van a centrar en los chicos y chicas que secuestraron el día 16. Entonces, iba a ser parte fundamental en su declaración para saber cómo fue ese accionar represivo, lo que le hicieron, lo que hablaban. Él, estando en el Pozo de Banfield, por ejemplo, con la complicidad de uno de los guardias, va a poder acercarse a Claudia Falcone, con la cual va a tener una especie de, digamos, de noviazgo, si se puede decir. Y ella estaba segura de que nunca más iba a salir de ahí. Y él le decía, esto lo dicen en su testimonio, en el juicio de las juntas, ¿no? De que le decía que no, que iban a salir juntos y que iban a tener toda una vida para ellos, y ella le decía que no. Y una de las cosas más conmovedoras fue que él cuenta que ella le pidió que cada 31 de diciembre levante una copa y la recuerde. Y realmente, vuelvo a repetir, muy, muy, muy conmovedor. Solamente aquellos que han pasado
por lo que es una picana, un submarino, pueden llegar a entender el dolor físico que ello implicaba. Así que bueno, la noche de los lápices, en mi caso soy una persona grande y cuando vuelve la democracia tenía 20 años, fue un punto de inflexión en la creación, formación de los nuevos centros estudiantes. A mí me tocó participar no como estudiante sino como formador. ¿Sí? Nos habíamos puesto con un grupo de personas que habíamos militado en la dictadura y que veníamos de ahí, de fomentar la creación de esos centros estudiantes. Así que bueno, en la actualidad representa la reivindicación de los derechos de los estudiantes y después en general es, digamos, un ícono en la condena por los delitos de lesa humanidad. El trabajo de los actuales centros estudiantes en no perderse, en que esas historias se sepan, hicieron que su historia fuese plasmada en un libro, en una película y en el mundo entero se conoce la historia de lo que se llamó la Noche de los Lápices. Bien, el tema es que no podemos quedarnos en un acto de rememoración de la fecha, ni en un acto solo de memoria. La memoria solo sirve si nos produce nuevas acciones que lleven a reivindicar esos ideales. Si solamente rememoramos cada 16 de septiembre el accionar de estos chicos y no hacemos o no seguimos o no continuamos fomentando, en el caso nuestro, la creación de centros estudiantes y en el caso de ustedes, reivindicando y pidiendo nuevos derechos, luchando por ello, organizándose, todo va a quedar en la nada. Así que vuelvo a repetir, los centros estudiantes son piedra fundamental del andamiaje político argentina, son el primer proceso de organización propio y por sobre todas las cosas son el mejor homenaje que puedan recibir esos 10 chicos que fueron secuestrados ese día y esos 6 que todavía continúan desaparecidos. Una anécdota más, no sé llamarlo anécdota, pero en el caso de Claudia Falcone, que era la secretaria, la presidenta, digamos, iba a decir secretaria general, la presidenta de ese centro de estudiantes de la UES de La Plata, su cuerpo aparece en lo que se llamó los vuelos de la muerte, en las costas de Berazategui. Así que bueno, a 45 años de esos sucesos, no me queda más que agradecer por haber sido parte de este conversatorio y por sobre todas las cosas volver a reiterarles que el mejor homenaje es seguir, seguir y seguir. Y no le tengan miedo a los ruidos de la democracia, peor fueron los silencios de la dictadura. Muchas gracias.